Si deseas convertirte en una mejor versión de ti mismo, en Empowering Stories encontrarás conversaciones que sin duda te inspirarán. Hola Yesa preciosa, muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú? Encantada de tenerte aquí, agradecidísima y feliz. Además, ya simplemente con ver esa sonrisa tuya llena de luz, ya merece toda la pena. A Yesa la conocí en el Festival Mundial de la Felicidad y, bueno, obviamente ella tenía que estar allí. Muy amablemente se ha ofrecido a compartir con nosotros su historia de empoderamiento. Haciendo un poco de investigación en su página web, he visto palabras que realmente hablan con mi corazón, como son el crear una comunidad para conectar, para compartir, un entorno seguro, el proporcionar luz para otros. Y me encantó una frase, y es en la que dices, aquí está sin contexto, pero ya nos darás tú el contexto. Mi héroe interior me salvó. Eso es. Precioso. Pues lo he dado sin contexto, ahora si quieres, cuéntanos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ana, y bueno, fue un placer conocerte en Zaragoza, en ese evento tan maravilloso. Y bueno, pues supongo que el mejor lugar para empezar es desde el principio, ¿no? Por favor. Yo antes era ejecutiva en una empresa internacional donde me enfocaba en la tecnología y viajaba por todo el mundo, llevaba equipos enormes, estaba muy enfocada en el entorno corporativo, ¿no? También daba mis pasitos en el entorno de coaching, estoy certificada como coach, también como facilitadora de coaching en liderazgo transformacional, pero siempre he sido responsable de áreas de negocio en empresa grande. Y en el 2018 pues fui diagnosticada de un cáncer agresivo en un chequeo rutinario, que fue, bueno, una gran suerte que se me viese, porque lo que tuve fue una cosa muy poco vista y, bueno, no se había visto nunca en España en concreto. Por lo tanto, el hecho de que hubiese aparecido ahí, digamos, en ese chequeo, fue un gran regalo, porque si hubiese sido en otro lugar, pues no se hubiese visto, seguramente porque no suele tener síntomas, ¿no? Y bueno, ahí paró mi vida, me bajaron de la rueda del hámster a la fuerza. Soy una persona muy curiosa y activa y no paraba de hacer cosas, no solo porque mi trabajo también lo requería, pero por mi forma de ser, porque me encanta leer de 20.000 cosas, empezar 20.000 proyectos, tengo 2 hijas, no paro, o sea, soy una persona como bastante de culo inquieto. Y bueno, pues ahí a la fuerza me bajé de la rueda del hámster y tuve que empezar un tratamiento muy intenso a nivel físico, con quimio, radio, braquiterapia, y a nivel mental, emocional y espiritual también, porque pues decidí que como buena ejecutiva me iba a hacer un plan de acción con un montón de acciones dentro de cada área que pude identificar como categorías, y empecé a indagar sobre terapias complementarias que me podían ayudar a hacer esto, porque pensé, bueno, me he puesto en manos de los médicos para digamos, la parte física, pero ahora pues voy a hacer mi planificación y encontrar cuál es la mejor manera, según lo que sentía y creía, para sanar mental, emocional y espiritualmente. Y ahí tuve 6 meses intensos, porque yo, como mi personalidad ya lo muestra, me doy bastante caña, pues estuve, pues todos los días me dedicaba unas 3-4 horas a la terapia emocional, mental y espiritual. También porque, imagínate, no es lo mismo decir, bueno, estoy en modo preventivo, estoy en modo de introspección o en modo de desarrollo personal y bueno, pues dedico un ratito, pero no, es que claro, yo estaba en modo, esto es vida o muerte, ¿no? Entonces te pones en esa situación y es como,
la adrenalina te empuja a hacer todo lo que puedas para intentar resolver esa situación, ¿no? Y bueno, pues tuve la gran suerte de que después de 6 meses tuve una remisión radical y bueno, pues claro, imagínate, después de salir de esa ya no era la misma. O sea, No. un renacimiento total donde digamos que había quitado un montón de capas de mi, como digo yo, somos como cebollas con un montón de capitas que hemos ido acumulando todas nuestras vivencias y durante todos estos años, y quité muchas capas y me vi pues otra persona. Aún así, pues al año y medio así, tuve una recaída y de ahí pues llevó a una metástasis en los pulmones, tuve que hacer otra vez quimio, seguí, y yo de todos modos seguí con todo esto a nivel de salud mental y emocional, espiritual, etcétera. Pero bueno, se ve que no era el final de la historia para mí. Y bueno, pues pasé la metástasis, la quimio, tuve una respuesta parcial. Finalmente di con un médico bueno, varios médicos que me aconsejaron lo mismo, que era una cirugía bastante no convencional. Y al final conseguí encontrar a una cirujana que me operase y me quitaron medio pulmón y así me quedé pues sin cáncer. Y entonces, bueno, ahora cada 3 semanas tengo inmunoterapia, tengo mi porta, que me recuerda todos los días estar presente y vivir el momento, y cada 3 semanas pues voy a darme la inmuno, y es una terapia que, para los que no conozcáis, lo que hace es, digamos que nos inyectan con unas células que se han creado, que son las mismas que el cuerpo genera para combatir ese tipo de cáncer. La inmuno, por desgracia, no existe para todos los tipos de cáncer porque no se ha desarrollado aún, pero para el mío sí. Y bueno, pues tengo la suerte de poder recibir este tratamiento cada 3 semanas y pues llevo ya 2 años pues con remisión. Y bueno, pues me presento allí cada 3 semanas pues con la sonrisa bien grande, porque voy en plan de esto es un mantenimiento, ¿no? Pero bueno, también me lo planteo, es difícil, ¿no? Porque tiene 2 caras, un poco el hecho de que tengo que ir allí. No, sinceramente, no es de buen gusto, porque al final es una cosa que es como un recordatorio constante, ¿no? Sí. De que esto sigo un poco en esta situación, pero me lo tomo como que una oportunidad también de decir, bueno, pues voy allí y puedo ayudar a personas que quizás estén empezando ese camino y necesitan apoyo, ¿no? Entonces, suele ser el caso de que las enfermeras o el médico mismo me dice, pues mira, Yesa, hoy tenemos a una persona que está iniciando su proceso o alguien que está pasándolo mal, ¿te importa hablar con esa persona? Entonces me suelo ir con mi palito, con el palito este que llevas con el tratamiento, y me meto en la cabina de la persona X y acabo pues hablando con ellos un rato y pues contándoles mi experiencia pues para resolver sus dudas o ayudarles, ¿no? Y bueno, pues también esa es una manera de que para mí, pues aparte de que voy allí a algo que bueno, que para mí es fundamental para seguir aquí. Y bueno, también es una forma de que pueda hacer algo, ¿no? de que ayude a los demás en ese mismo momento, ¿no? Pero sí, pues tuve esta experiencia muy, muy importante en mi vida, que ha sido lo peor que me ha pasado y lo mejor que me ha pasado, porque al bajarme de esa rueda del hámster, pues me ha permitido finalmente renacer 3 veces y bueno, al final pues he podido reconectar con mi esencia, que la tenía ahí un poquito olvidada. También reconectar con la fuerza interior que tengo, que ya la tenía bastante fichada y la utilizaba, pero no del todo en todos los ámbitos que tenía que utilizarla. Y en tercer lugar, empecé a ser vulnerable, contando lo que me estaba pasando, y antes pues no lo era. No es que no fuese vulnerable por miedo o por, no sé, no había una razón en concreto. También es cierto que mi entorno no se daba a la vulnerabilidad. Siendo directiva en empresa grande, pues no es un entorno donde uno
uno es vulnerable, sobre todo rodeada de hombres, pues estás en un entorno donde hay que mantener el tipo bastante y no es un sitio donde uno expresa mucho sus emociones. Pero también pues mi infancia me mostró que, porque viví una situación bastante dura con la enfermedad de mi madre, que ella la vivió como una guerrera total y está aquí para contarlo, y ella, yo creo que tengo esa valentía o esa forma de afrontar las cosas por ella y también por la forma de ser de mi padre, pero esa experiencia me hizo tener que como que cerrarme, ¿no? A lo mejor mostrar mi vulnerabilidad, porque en ese momento pues tenía que ser la fuerte en ese caso, ¿no? Y ella estaba muy asustada, como estábamos todos, ¿no? Pero ahí en ese momento como que aprendí a dejar todo dentro, ¿no? Para no empeorar la situación y realmente también ayudarla, ¿no? A ella y a la familia a mantenerse fuertes, que es algo de lo que soy consciente ahora, pero en su momento no lo era, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues eso influyó mucho en mi falta de vulnerabilidad, pero esta oportunidad me brindó la posibilidad de empezar a ser vulnerable, porque claro, cuando te está pasando algo así tan grande, es lo más grande que te está pasando en ese momento y no tienes más remedio que hablarlo y también que pedir ayuda, porque es que necesitas ayuda, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad fue una cosa que me liberó mucho, porque por fin es como que te puedes abrir del todo, y luego fue algo que cambió completamente las relaciones que tenía en mi vida, porque al abrirme yo, como que das la oportunidad a los demás a que se sientan cómodos abriéndose ellos y bueno, pues da un cambio muy grande en tus relaciones personales, íntimas, pero también en tu entorno laboral, en todos los entornos, porque al final la gente empieza a abrirse y también te pueden pedir ayuda, se sienten más cómodos, ¿no? Y bueno, pues así empezó también mi proyecto de You Are the Hero, que supongo que tendrás 20.000 preguntas de qué va. Sí, pero antes de pasar a You Are the Hero, voy a hacerte una pregunta que no tienes por qué contestar, evidentemente, pero ¿no te parece muy sospechoso que tu madre pasase por una enfermedad cuando tú eras pequeña y luego tú de mayor pasas por exactamente lo mismo? ¿No te has parado quizás a pensar que tú en esta vida te habías planteado, voy a aprender sobre vulnerabilidad? Y claro, la mejor manera de aprender sobre algo es, lo primero, no tener nada de ello, para luego entenderlo y darle al dial a tope. Eso por un lado. Por otro lado, hablas del trabajo también, infancia y trabajo. Cada vez me cuadra más que la vida familiar cuando somos niños la trasladamos al trabajo y volvemos a vivir las mismas situaciones, porque al fin y al cabo es donde pasamos muchas más horas y vamos ahí con todos los asuntos pendientes, con todas las maletas y mochilas llenas de piedras de nuestra infancia, y se nos va a repetir en jefes, en coworkers, en lo que sea, se nos va a repetir los mismos personajes. ¿Te cuadra? Totalmente, totalmente. Y en mi caso, Ana, es curioso porque, bueno, generalmente cuando hago este tipo de charlas, no hablo tanto de mi infancia porque, bueno, no entro. Cuando doy ponencias, sí, porque es algo que al final forma parte de mi historia y ya pues entro más en detalle, ¿no? Pero no suelo hablar de mi infancia tanto, pero efectivamente, al final, la situación que viví con mi madre, pues me impactó muchísimo, pero es que no solo es eso, es que llevamos 3 generaciones, porque mi madre tuvo la misma experiencia con su madre. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de mi madre, por desgracia, tuvo un caso muy duro, que pasó muy rápido todo y mi madre perdió a su madre cuando tenía 10 añitos. Y entonces, claro, eso agravó mucho la situación en la
en la situación que tuve yo de pequeña, porque claro, cuando ocurrió todo, el fin que podíamos imaginarnos todos era ese, el mismo que había experimentado mi madre, ¿no? Porque, claro, es la experiencia que tienes, pues es lo que crees que va a ocurrir, ¿no? Entonces, a nivel emocional, y me han explicado después los psicólogos, ¿no? que con los que he hablado y la gente con los que he hecho terapias complementarias, pues que el cuerpo al final vive los miedos como si fueran realidades, ¿no? Sí. Entonces, claro, la vivencia que yo tuve, que de pequeña que yo tuve, sí, fue la que me trasladó mi madre, que fue que perdió a su madre, ¿no? Entonces, yo viví la experiencia como si hubiese, o sea, emocionalmente, el miedo como si hubiese ocurrido, ¿no? Al final tuve la gran suerte que no ocurrió y que pues mi madre sobrevivió y aquí está, ¿no? Conmigo y me ha apoyado en mi proceso. Y eso ha ayudado mucho también en la situación mía, ¿no? Porque, claro, cuando me ocurrió a mí, lo primero que piensas es en tus hijos, porque, claro, yo viví en una situación muy dura y es curioso, Ana, porque lo hablaba el otro día no me acuerdo con quién, pero lo hablaba y decía que, jolín, es que los padres al final es como cuando ocurre algo con nuestros hijos, aunque no hayas hecho nada, absolutamente nada, porque imagínate, me diagnostican de un cáncer y dices, a ver, yo no he hecho esto a propósito, ¿no? Intencionadamente, no quiero impactar la vida de mis hijos intencionadamente con algo así, ¿no? Pero es que lo primero que se te pasa por la cabeza, o sea, así te lo digo con la mano en el corazón, no es, ostras, lo que voy a vivir ahora de tratamientos, etcétera, no sé si voy a... No, lo que estás pensando es, o lo que yo pensaba era, qué culpabilidad, o sea, me sentía fatal porque ellas tuvieran que experimentar esto, ¿no? Como hijas. Entonces, claro, entonces, claro, porque yo lo había vivido, entonces era lo primero que me preocupó, ¿no? Pero luego, claro, ya te pones en modo de esto lo vamos a superar y pase lo que pase y no sé cómo, pero lo voy a hacer y punto, ¿no? Pero es curioso que ha sido una de las cosas que he tenido que trabajar mucho, esa culpabilidad y que dices, pero ¿de dónde sale eso? Porque al final, ¿no? Pero a ver, sale porque, claro, tenemos un amor incondicional hacia nuestros hijos y no, bajo ningún concepto, queremos hacer nada o queremos hacer nada o queremos que les pase nada, ¿no? Que les pueda traumatizar o hacer daño, ¿no? Y eso fue, yo creo que lo que más me preocupó al principio, que luego ya entras en la dinámica de pensar, ostras, vale, ¿cómo voy a sobrevivir esto? ¿Sabes? ¿Cómo voy a pasar por todo esto? Y ya te pones en modo supervivencia y entra la adrenalina y ya está, ¿no? Pero la primera reacción, muchas veces la gente se sorprende cuando les cuento eso, ¿no? Pero que, no sé, yo creo que es que le pasaría a cualquier padre cuando pasa algo así, ¿no? Que dices, a ver cómo van a vivir esto y que no, bueno, igual a lo mejor en mi caso es más marcado porque yo lo viví. Claro. Pero desde luego. Y sí, entonces, volviendo a tu comentario, que me he desviado un poquito, pero volviendo a tu comentario, somos ya 3 generaciones. Entonces, yo he decidido pararlo ya. O sea, esto se ha acabado. Yo no sé por qué ocurrió. Cada cáncer fue totalmente diferente. El de mi madre fue también un cáncer súper extraño. De hecho, había, no sé, creo que fue como un caso en millones en Estados Unidos cuando le ocurrió a ella. Y entonces también fue algo no genético, totalmente raro. De hecho, lo hablamos muchas veces, que a las 2 nos tocó la lotería, pero con cosas súper extrañas. Entonces, bueno, pues no sabes por qué pasa esto, ¿no? Pero desde luego hay un lineaje donde ha ocurrido y yo he decidido que aquí se para el lineaje. O sea, y quizás, pues no sé, si pasa por la vulnerabilidad, no sé si es por donde pasa, pero desde luego te puedo asegurar, Ana, que todos los días estoy súper enfocada en que eso, cuando digo eso me refiero al aprendizaje de ser vulnerable, gestionar tus emociones, abrirte, realmente parar y escucharte y todo esto,
pues hacer que mis hijas sean súper conscientes de ello y que lo practiquen, ¿no? Sí. Antes nombrabas que habías pasado por, aparte de los tratamientos convencionales, digamos, por tratamientos, digámoslo así, emocionales, mentales y espirituales. Sí. Me interesan mucho los espirituales y además, fíjate, has dicho, a Dios pongo por testigo, como Escarlata O'Hara. Mis niñas no van a pasar por eso. Fíjate que has tenido 2 chicas. Sí. Y hay 3 generaciones de mujeres con esa información de aquí pasa algo que no es habitual. Esa información se manifestó en los cuerpos físicos con ese no habitual y tú has dicho hasta aquí. Y son mujeres también. Sí. ¿Has pensado alguna vez que ellas te han escogido a ti como madre para parar esa información, transformarla? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. No, vamos. A ver, mi gran propósito en la vida hasta ahora ha sido pues el ser madre, o sea, ser su madre. Cuando digo mi gran propósito ha sido ser madre, o sea, yo de pequeña no era de las niñas que las hay, ¿no? Que es como, quiero ser madre, no, o sea, yo no tenía ese sentimiento, pero claro, llegó una edad que sí tuve esa llamada, ¿no? De ser madre y bueno, y tuve 2 niñas, una detrás de la otra, y se llevan, 18 meses y bueno, están muy unidas ellas, pero desde que nacieron para mí era como que, a ver, este es mi propósito. Aparte de otras cosas que puedo hacer, este es mi propósito. Pero no me podía imaginar hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto, y ya no es solo ellas. Es que lo que estoy viendo es que, no sé, parece que ahora, fíjate que voy a hablar de algo que no he hablado nunca en ningún podcast ni nada, ¿no? Pero de alguna manera es como que acabo siendo un imán de mujeres, sobre todo, también hombres, pero sobre todo, bueno, hombres con polaridades muy femeninas, La energía femenina. Pero sobre todo mujeres y niñas que se me acaban, que vienen a mi vida y se me abren, ¿no? Amigas de mis hijas, familiares, que no, ¿sabes? Que dices, no sé, que no, a lo mejor incluso personas más ajenas que no me podía imaginar que acabasen como muy involucradas, ¿no? Conmigo y que conectasen y luego ves claramente por qué estás ahí en su vida, ¿no? Y por qué necesitan de ti. Eso me pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tengo esa cosa de que quiero ayudar, ¿no? Es como que quiero, como yo viví una situación muy fuerte, yo tuve a mi madre claramente, pero también en muchas ocasiones, claro, imagínate la implicación de mi madre en la situación mía. Porque, claro, para ella vivir esto, claro, es lo mismo, ¿no? Que yo estoy viviendo con mis hijas. Entonces, claro, ha sido muy duro para ella y ella, pues obviamente, ha estado, vamos, al pie del cañón ayudándome en todo y me ha dado un mogollón de sugerencias, ayuda, cuando se me cayó el pelo, pues ella ya, antes de nada, ya me había pedido cita en una peluquería para que me hacer una peluca y todas estas cosas que yo ni pensaba, ¿no? Pero ella ya lo tenía todo ahí súper organizado, pero claro, hay muchas cosas que no vas a decirle porque no quieres asustar, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, yo se lo digo a todo el mundo, cuando me cuentan que han vivido algo o que están viviendo, le acaban de diagnosticar y están justo en el proceso de hacerse pruebas y todo eso, les digo, ¿tienes psicólogo? O sea, lo primero, búscate un buen psicólogo, pero simplemente para poder hablar sin pelos en la lengua con alguien ajeno a ti. Porque necesitas poder desahogarte de todo el miedo que te entra, porque es que te entran 20.000 miedos y necesitas poder sacar eso, ¿no? Y luego vas a pasar por una situación difícil de muchas cosas que son nuevas para ti, que dan miedo, ¿no? Es como que simplemente, pues yo qué sé, la quimio, no sabes cómo te va a afectar, las agujas, que te van a meter el porta, que todas esas cosas
Hay gente también, yo era súper, me daba un montón de miedo las agujas y todo esto, ¿no? Entonces era como, pasas por un montón de cosas que hay mucho miedo. Sí, porque es desconocido, es la primera vez que vas por ello. Exacto. Tiene mucho sentido el poder hablar con una persona que además te vea como alguien potencialmente sano, en lugar de los que están alrededor, que están aterrados y ya te están tomando las medidas para hacerte la caja de pino. Y bueno, esa pena de que cómo voy a vivir sin mamá, cómo voy a vivir sin mi hija, sin mi mujer, sin mi amiga. Creo que es muy importante eso. Fundamental. Algo que te vea sana, que te veas sana. Fundamental. Y que puedas hablar y que puedas desahogarte. Fundamental. Luego, una vez que yo me acuerdo muchas veces, y mi psicóloga fue espectacular y bueno, sigo de vez en cuando hablo con ella, ¿no? Pero ya no, ahora digamos que trabajo la parte mental emocional de otra manera, ¿no? Pero en su momento ella pues fue un apoyo muy grande porque al principio, claro, sí, lo que necesitas es desahogarte, poder hablar con alguien y luego pues ella muchas veces me decía lo mismo. Me decía, es como que, a ver, Yesa, te está pasando, estás viviendo una situación, porque yo era muy autocrítica conmigo misma antes, ¿no? Y soy he sido muy perfeccionista en todo, ¿no? Entonces, como que ella me tenía que recordar cada sesión, me decía lo mismo. O sea, era como, a ver, es que estás viviendo una situación súper difícil. Entonces tienes que también tener compasión contigo misma, ¿no? Y decir, ¿cómo si tu mejor amiga estuviese pasando por esto, qué le dirías, ¿no? Y bueno, pues a veces necesitas a una tercera persona para que te recuerde eso. Y que te dé permiso, ¿no? Y que te des permiso a ti mismo de decir, bueno, pues sí, pues estoy pasando esto y pues necesito llorar, necesito desahogarme, necesito hablar. Y no nos damos ese espacio, generalmente, o lo que veo yo también en otras personas, porque también al final nos nace cuidar también de los que tenemos alrededor, ¿no? Sobre todo si tenemos a nuestros hijos o padres o familiares, ¿no? Entonces, bueno, muy importante el buscar ayuda. Y luego, claro, cuando estás pasando por eso, la pregunta del millón que te viene todo el rato a la cabeza es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Culpa. Y, La culpa. No, culpa no de qué he hecho yo para merecer esto. Ah, no. vale. No. Bueno, eso quizás también tiene ahí una connotación un poco, no sé, iba a decir religiosa, o no sé si en cierto modo, yo no pensaba eso. Ah, vale, estupendo. Yo no pensaba qué he hecho yo para merecer esto, no. Pero es la pregunta de por qué me está pasando, es como qué necesidad, ¿no? de esto, no sé, es como, entonces claro, como no encuentras la respuesta a esa pregunta, y yo lo digo mucho, se lo digo mucho a gente que hago cuando les hago coaching o cuando trabajo con ellos o también en el entorno laboral, es la cosa, ¿no? Es como, ¿por qué está pasando esto? Y es como, es que da igual la razón, o sea, no sabemos, no vamos a saber la razón. La razón nunca la vamos a saber de preguntas así, ¿no? O por qué a lo mejor, yo qué sé, en una ruptura tu expareja está haciendo una serie de cosas, ¿no? Es como, ¿por qué las está haciendo? Es que no vas a entenderlo porque está en su cabeza, vive su realidad, o sea, no sabes la razón, las respuestas a esas preguntas, pero lo que sí puedes hacer es decir, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿No? Es como que, ¿cómo me voy a relacionar yo con esto? Vale, me ha ocurrido, punto. Da igual por qué. Es que como no hay respuesta, pues bueno, vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía, vamos a decir, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Y como todos tenemos esa fuerza interior y esa capacidad de decidir cómo nos relacionamos con lo que nos ocurre, pues ahí es como que pues tienes que tomar unas determinaciones de qué vas a hacer con esto, ¿no? Entonces, lo haces poquito a poco, paso a paso, en momentos, al principio, cuando estás empezando con ese proceso de tratamiento, pues no te encuentras nada bien, es difícil, ¿no? Es más difícil, a lo mejor decir, ¿qué hago con esto? Bueno, pues ahora mismo solo tengo que concentrarme en no tener la náusea que tengo por la quimio, ¿no? Pero dices, bueno, pues entonces en este momento tengo esta sensación, no me encuentro bien, pues voy a aprovechar y tumbarme en el sofá, estar con mis perritos y decirles a mis hijas, venga, vamos a vernos una peli, ¿sabes? Y estar ahí con ellas y eso es lo que hago con eso, en ese momento, ¿no?
Una vez que ya pasas eso y ya empiezas a coger fuerzas y empiezas a vivir otra vez un poco, a entrar un poco en una dinámica más normal, es inevitable. En mi caso, por lo menos, lo fue el pensar por qué me ha ocurrido, ¿no? Es como que esto no puede pasar por nada. ¿Para qué, quizás? ¿Para qué? Sí, pero hay mucha gente que no se hace esa pregunta. Por eso iba a decir, es inevitable. Yes. Para mí fue inevitable, pero hay mucha gente que no se hace esa pregunta. Yo en mi caso, pues yo no podía dejar de preguntarme, vale, esto me ha pasado y es muy heavy y he aprendido mucho durante estos 6 meses. ¿Y ahora qué hago con ello? ¿Qué hago con esto? Y entonces, pues decidí convertirlo en un propósito, ¿no? Porque era como que, bueno, oye, si he aprendido esto, tengo esta información que creo que es muy valiosa para otras personas que se me están poniendo en mi camino porque me están pidiendo ayuda, pues oye, voy a hacer algo con ello, pero claro, yo pienso muy a lo grande y siempre es como, vale, yo puedo poquito a poco estar aquí disponible para estas 3, 4 personas, ¿no? Pero esto hay un problema muy grande en el mundo ahora mismo, Ana, cuando lo piensas. Empiezas a ver el entorno que hay y dices, ostras, si es que 1/3 de la población mundial tiene enfermedades crónicas. Desde el COVID, o sea, billones de personas tienen problemas de salud mental. Desde el COVID ha subido la depresión y la ansiedad un 25%. Vivimos en una era de desempoderamiento. Si lees estudios de la World Economic Forum, dicen justamente eso, ¿no? Entonces es como que miras a tu alrededor y ves que la gente está en sus ruedas de hámster, todos ahí, pum, 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 corriendo en esta sociedad que no nos deja parar y no están como diciendo, vale, me está pasando esto, hay este problema en mi comunidad o en mi urbanización o en el colegio o en no sé dónde o en mi país o en el mundo y pues que venga alguien y lo solucione, ¿no? Que venga alguien y lo haga y lo resuelva, ¿no? Y es como... ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo añadir mi granito de arena? Claro. Y no solo eso, pero que es como, pues, a ver, tenemos que, no solo yo, pero ¿qué pasa? El resto es que hay que despertar, tenemos que despertar. Hay que arrimar el hombro, claro. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde, pues eso, empezó a nacer esta idea que empecé a dar vueltas de cómo puedo yo ayudar a más grande escala, sin desdoblarme, porque claro, cada persona con la que también conectas y tienes la posibilidad de acompañarles y el privilegio de acompañarles en su camino de adversidad, también es un trabajo para ti, ¿no? Emocional, que también supone que desgaste, etcétera, que bueno, que lo hago encantada porque, como digo, a mí me hubiese gustado haber tenido eso, ¿no? Entonces, pues hago lo mismo y yo lo tuve con muchas amigas y familiares y etcétera, pero pensé, es que tiene que haber una manera de hacer algo aquí para ayudar a más. Multiplicarse. Y sí, y ahí cogí un día y me saqué un PowerPoint de estos en el ordenador y empecé a dibujar cosas, en plan, pues esto, lo otro, ¿sabes? Como un poco una especie de vision board, ¿no? De, pues esto es lo que me hubiese gustado, esto, tal, y eran ideas como muy así dispersas. Y todos los días me ponía un ratito y a lo tonto tenía como 100 diapositivas un día y de esto que decidí pues hablarlo con alguien, pues un amigo que es tecnológico y bueno, una ex pareja mía que me llamó pues para ver cómo estaba y tal, y estaba justo con la metástasis y entonces se lo empecé a contar. Pues mira, pues he pensado esto y fíjate, y él es muy también así de creatividad, es muy creativo y tal, y dice, esto es una pasada, esto hay que crear, ¿sabes? Podríamos hacer esto, y entonces empezó como a darme como ideas de cómo podía hacer eso una realidad a nivel... Sí, cómo darle forma y traerlo al mundo, ¿no? Claro, entonces de pronto dije, pero un momento, porque es que si lo piensas, es muy parecido, lo que quiero hacer, en el fondo es muy parecido al concepto o el negocio y el problema que estaba resolviendo la empresa donde yo trabajaba anteriormente.
y llevaba 18 años allí. Y había pasado por todos los departamentos que podías pasar, menos legal, pero me lo sabía bastante bien porque negociaba contratos, entonces me sabía los contratos de pe a pa y era muy, muy parecido. Entonces, de esto que empiezas a decir, pues si yo sé hacer esto, o sea, sé perfectamente cómo hacer esto, no solo a nivel negocio o a nivel operativo, pero como que digo, si es que yo puedo hacer esto, ¿y por qué no? Y entonces ahí empezó todo. Caramba, cuéntanos, You Are the Hero. ¿Qué hace? Pues sí, ahí empezó todo porque You Are the Hero nace con este punto de vulnerabilidad, ¿no? De contar nuestras historias para ayudar a los demás, pero tienen historias que tienen que ser contadas desde mi punto de vista de una manera positiva y constructiva. Porque lo que yo estaba viendo, que era horrible a mi alrededor, en internet, etcétera, era muchas historias duras, mucha negatividad, que, a ver, son cosas que están pasando y no digo que no se cuenten, ¿no? Pero que cuando tú estás en ese momento, creo que lo que más necesitas es positividad y ver que hay luz al final del túnel para que tú también puedas como coger esa fuerza y decir, pues yo también puedo, ¿no? Si ella o él ha podido, pues yo también puedo. Entonces, creé una especie de guía para ayudar a las personas a contar su historia. Y luego el segundo punto, que era muy importante, era el poder como que llevar el boca a boca, ¿no? Porque a mí lo típico, ¿no? Alguien, un familiar o amigo, le acaban de diagnosticar esto a una amiga, tal. ¿Qué harías? Y es como, pues, le empezabas a dar tus recomendaciones de los profesionales de salud y bienestar que más te ayudaron, ¿no? Claro. Y entonces dije, jolín, ese boca a boca hay que explotarlo, en plan a lo bestia, a lo global, porque en mi caso, como soy medio americana, pues he vivido en Estados Unidos, pues cada 2 años nos mudábamos, tengo una red de personas, de amigos y familiares, pues una comunidad muy amplia. Y entonces, en mi caso, claro, tuve acceso a mucha información porque tenía una red muy amplia, pero claro, pensé, jolín, hay mucha gente que no tiene acceso a esa información pues porque sus circunstancias no se lo ha dado, ¿no? Pero podemos llevárselo también, ¿no? Entonces, por eso ahí nace la idea, ¿no? De crear una plataforma global donde lo que hacemos es unir a personas que están buscando ayuda con profesionales de salud y bienestar que pueden ayudarles, pero todo a través de la lente de las historias inspiradoras de otras personas, ¿no? Y luego algunos de estos profesionales, incluyéndome a mí misma como coach, hemos creado una serie de rutinas, porque como te comenté al principio, yo dedicaba 4 o 5 horas al día a mis rutinas, pero lo que quería era crear unas rutinas que se pudiesen hacer en 1 minutito al día. Para trabajar estos temas que son tan importantes, que no podemos dejarlos, aunque ya hayamos pasado situaciones, no se pueden dejar de hacer porque al final son las cosas que nos mantienen sanos, ¿no? Entonces, hemos creado estas rutinas, yo y otros profesionales que están en la app también como profesionales y bueno, las personas pueden acceder también a estas rutinas y apuntarse a ellas. Algunas son gratuitas, pero algunas son de pago, pero vamos, que cuestan como 5 euros como mucho y son rutinas que pueden repetir las veces que quieran. Y luego todo lo que van haciendo en esas rutinas se quedan grabadas en un diario como personal, como muy visual, como un Pinterest, ¿no? Que se va como poniendo todo ahí en un corcho y tú puedes luego ir y ver lo que has hecho a lo largo del tiempo. Pero la app en sí realmente en general es gratuita para los usuarios y no desde el punto de vista de las redes sociales donde es gratuita pero no es gratuita, es decir, en las redes sociales no pagamos pero pagamos caro porque al final en la red social somos el producto, ¿no? Al final, sí. Porque usan nuestros datos de lo que hacemos y la información nuestra la utilizan para luego hacer publicidad, etcétera, y nos convertimos nosotros en el producto. Pues en mi app de You Are the Hero no es el caso porque no somos el producto, no es una red social, no es un directorio tampoco, porque al final encontramos a los profesionales a través del boca a boca de las personas y de las historias y bueno, pues la idea es
empoderar a las personas a encontrar la información que necesitan para que puedan tomar las decisiones que necesitan y que puedan conectar, volver a conectar con su esencia, que puedan volver a conectar con esa fuerza que tienen, porque vean que los demás están decidiendo activamente cómo relacionarse con sus circunstancias y que también que luego decidan en un momento dado, cuando estén preparados, de contar su propia historia para ayudar a los demás, ¿no? Y ahí es donde ahí tienes la fórmula famosa, ¿no? de la vulnerabilidad lleva a la empatía, que lleva luego a poder, cuando también paramos y estamos en el silencio y podemos saber qué sentimos nosotros, podemos hablar de ello, eso crea empatía, los demás piden ayuda y ya al final llegas a este punto de voy a dar servicio, ¿no? Y ayudar al de al lado. Y entonces ahí nos unimos como la humanidad que somos, que venimos todos del mismo sitio, pero vivimos como en burbujitas, separados y al final parece que estamos viviendo un montón de... todos viviendo cosas solos y aislados cuando en el fondo todos somos lo mismo. Sí, tiene mucho sentido eso que dices de hablar una vez que hemos sanado, porque ya no estamos llevando la máscara de víctima. Ay, mi padre era alcohólico, pobrecita de mí, te entiendo por lo que estás pasando, porque yo también. Es vivir desde, entiendo lo que estás pasando, ahora ponte las pilas, aprende lo que tenías que aprender, el agarrar un poco así a la otra persona, ¿verdad? Y que deje que apee lo de víctima, ese papel de víctima que atrae tanta atención. Y lo que estás haciendo es crear esa comunidad de personas empoderadas. Y eso es, el efecto no tiene nada que ver. Es muchísimo más grande porque la vibración es más alta. Bendita seas, Yesa, por hacer eso. Sí, y de hecho, bueno, al final lo que he hecho es escribir un libro que se llama La Gran Reconexión. Igual que tenemos esta gran resignación, ¿no? del movimiento mundial, pues estoy creando un movimiento global que se llama La Gran Reconexión. Publiqué un libro ahora hace 2 semanas que tiene prólogo de Antonio Banderas, donde hablo un poco del proceso por el que pasé, pero realmente es un libro muy, muy, muy práctico porque incluye un montón de herramientas de autoliderazgo. Creo que te comenté al principio que también soy profesora de liderazgo transformacional en el MBA, del MBA Internacional del Instituto de Empresa, y allí pues muchas de estas herramientas que son de liderazgo de personas son aplicables al autoliderazgo, ¿no? Entonces, lo que he intentado, bueno, lo que he hecho en el libro realmente es coger ese proceso, ¿no? Por el que yo pasé y digamos que ir metiendo cada una de las herramientas que fueron muy útiles para mí dentro de eso y cogiendo ejemplos míos para que la gente lo entienda y lo pueda utilizar. Bueno, es la esperanza que tengo, ¿no? Y que puedan hacer ese proceso de transformación por el que pasé yo sin pasar por algo como lo que pasé yo, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Y la gran esperanza que tengo porque creo que no tenemos por qué pasar algo tan heavy, tan difícil, ¿no? Lo que pasé para poder hacer esa reconexión. Exactamente, no hace falta llegar al fondo, al pozo y estar del fango hasta aquí, se puede hacer antes. Efectivamente. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar, Yesa? Pues me podéis encontrar, bueno, en youarethehero.com podéis encontrar los links para acceder a la app si sois usuarios. Si sois profesionales de salud y bienestar, os invito a que forméis parte de la comunidad. En la página web de youarethehero.com tenéis el lugar donde inscribiros. Los profesionales usan un browser, un web browser para manejarse, ¿vale? No acceden a la app como los usuarios, pero dentro de ese browser, pues ellos generan su perfil, etcétera, y interactúan con los usuarios de la app, que yo les llamo los héroes, ¿vale? Porque como se llama You Are the Hero,
yo descubrí en mi proceso que me reencontré a mí misma como heroína que buscaba en el exterior, pues al final, después de tanto buscar, la tenía dentro. Y nada, y luego también La Gran Reconexión, el libro lo podéis encontrar en Amazon, tanto en inglés como en español. Y luego también, pues si queréis, en mi página web yesadelamanera.com, pues tenéis un poquito más de lo que hago, que también hago consultoría y hago diferentes temas relacionados con el liderazgo. Y hago ponencias para empresas, para diferentes eventos. Y bueno, también alguna cosilla que estoy empezando a crear nueva que bueno, todavía no estoy hablando de ello así muy abiertamente, pero vendrá pronto. O sea que... Y volverás al programa a contárnoslo, compartirlo con nosotros. Por supuesto. Sí. Yesa, sabe que además de aquí se te verá desde Ser, Hacer y Tener, la radio humanista de nuestros primos mexicanos. Perfecto. Yesa, love you. Thank you so much. Muchísimas gracias por compartir, por ser una heroína, por ser tan gran ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ti.